With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Mirando al Mar, podcast oficial de Steer Training Center. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Mirando al Mar. En esta ocasión, Jorge Seco, primer oficial de embarcaciones rápidas en Fred Olsen e instructor en Steer Training Center, explica lo importante que es la formación para prevenir accidentes graves en el mar. Y además cuenta cómo se vive trabajando a 35 nudos y mirando al mar. Jorge Seco es primer oficial de embarcaciones de alta velocidad en Fred Olsen, instructor en Steer Training Center y también comisario de averías y compensador de agujas náuticas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muy bien. Encantado de que forme parte de los podcasts de Steer Training Center. Mirando al Mar se llama este podcast. Y como pregunta inicial, y para orientar a la persona que lo escucha, ¿qué hace un primer oficial de embarcaciones rápidas? Pues un primer oficial de embarcaciones rápidas o de cualquier barco es el responsable de la seguridad a bordo y también es el responsable de la estiba y desestiva, la carga y la descarga y de la conservación de la carga en buen estado durante el viaje en un barco. O sea, que es la persona también que es responsable de todo lo que ocurra. Pues sí, dicho así de frente, por lo menos de muchas de las cosas que ocurren en un barco es el responsable. Y luego, pues es el segundo en la cadena de mando. Si faltase el capitán, está el primer oficial. Con lo cual siempre hay que estar preparado por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar y que todo esté bien, en orden, como bien dice, estiva, desestiva y todo transcurra con normalidad, ¿no? ¿Cuál es la tarea más difícil que se ha encontrado en esa labor? Pues yo creo que la tarea más difícil es mantener todos estos equipos de seguridad al día, preparados y operativos, para que en cualquier momento, aunque sea algo que no nos demos cuenta que está ahí, pero que en cualquier momento que lo lleguemos a necesitar, funcione y responda a la utilidad para la que ha sido diseñado. ¿Se ha encontrado entonces, a lo mejor en algún momento, que algo ha fallado cuando era preciso utilizarlo? No, pero para comprobar que las cosas están operativas, se hacen pruebas semanales, diarias, mensuales, y de esa manera, si un equipo falla, podemos corregirlo. Es un sistema de mantenimiento que está implantado en los barcos, periódico, y nos da la manera de ver que todo está funcionando correctamente. Es curioso porque en estas conversaciones que mantenemos en el podcast de Steer Training Center Mirando al Mar, en el primer podcast también se habló de la importancia de seguir constantemente todas esas medidas de seguridad y de estar al tanto de que todo esté en orden. Claro, uno cuando se encuentra en el mar, si algo falla, se encuentra completamente solo, ¿no? Entiendo que de ahí esa insistencia que todo esté bien y todo funcione correctamente. Pues efectivamente es un concepto que se intenta traspasar a los alumnos cuando vienen a Steer Training Center a hacer los cursos, y es un concepto que está muy presente en la mar siempre. O sea, hay que hacer todo conforme está preestablecido y además, pues lo dicho, es un tema muy importante. Siempre hay que mantener los equipos operativos y todo eso se consigue implantando unos sistemas de mantenimiento ya programados que te hacen comprobar que todo está perfecto diariamente, semanal, mensual, anual, depende del equipo y depende de lo que busques. Esas embarcaciones rápidas en las que trabaja, ¿qué velocidad alcanzan?
Pues normalmente estamos entre los 35, 36 nudos, 32, dependiendo de la carga y del estado de la mar. A mucha más carga, un poco menos de velocidad. Si el estado de la mar es muy malo, reduces tú la velocidad, porque lo que buscas es el confort del pasajero y la integridad física del barco y de la carga, preservarlo. Si lo traducimos a kilómetros para el que no maneje los nudos. Podemos casi multiplicar por 2 y restarle un poquitito, ¿no? Pues sería, pues una milla náutica vienen a ser unos 1800 metros, o sea que 35 nudos podrían ser unos 68, 67 kilómetros por hora. Que el que lo intente extrapolar un poco, ¿no?, a lo que es la velocidad en un vehículo, se encuentra con que no es lo mismo, ¿no? Pensará, qué poca velocidad, pero es que en el mar eso es mucha velocidad. En el mar eso es mucha velocidad, casi es el doble o el triple de la velocidad a la que se mueve un barco convencional. Un ferry de los de hoy en día puede moverse a unos 20, 21 nudos, 22 nudos, que ya es muy buena velocidad. Solo alcanzan cierto tipo de barcos, tipo frigoríficos, tipo contenedores que quieran ir rápido a sus destinos, pero un barco de alta velocidad, 30 y muchos nudos, es mucha velocidad. También he visto que, bueno, es primer oficial, como decíamos al comienzo de este podcast, pero para ser primer oficial ha pasado primero por ser segundo oficial. Y tercero. Y tercero, o sea... Y alumno. Y alumno, o sea que hay que empezar siempre desde la base. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo es el procedimiento para llegar a donde ha llegado? Bueno, esto es una carrera de fondo. Empiezas, en España se empieza yendo a la universidad y haciendo la carrera en mi época, Marina Civil, ahora estudios náuticos, tendrá alguna otra denominación, pero bueno, Marina Civil. Allí puedes hoy en día escoger entre lo que sería una rama de motores marinos, de máquinas, o la de cubierta y puente. Los estudios hoy en día vienen siendo 4 años, unos estudios universitarios que te dan un grado, un grado en Marina Civil, digamos que sección de máquinas o sección de puente, y a partir de ahí tendrías que empezar a desarrollar lo que sería tu faceta profesional. Entonces, tienes que embarcar de alumno durante un año en un barco y eso te daría pie a obtener tu título profesional de maquinista o de piloto. Tienes que presentar trabajos. Hoy en día hay que hacer un máster, como en muchas carreras. Después de días y días, por no decir años de navegación, y de tener el máster hecho y presentar unos proyectos, eso te da acceso, te da paso al siguiente nivel, que sería el título de capitán o el título de jefe de máquinas. Eso, digamos que es la parte profesional, no la académica. La académica has tenido tu grado, has tenido tu máster, y en la profesional has ido pasando de alumno a piloto, de piloto a piloto de primera a capitán. Por lo que es importantísimo la formación e ir siempre creciendo siempre, ¿no?, en todos esos grados que ha ido subiendo. La formación, y uno lo ve en los barcos, y yo me imagino que en tierra es lo mismo, es muy importante a todos los niveles de la cadena. Da igual que seas un mozo en un barco, un marinero, un mecánico naval, un oficial de puente o de máquinas, estás toda tu vida formándote y reciclándote en las nuevas tecnologías que llegan, en los nuevos métodos de seguridad, y además es una cadena constante. De hecho, esa es la razón de ser de centros como el del Grupo Stier aquí en Taliarte. La formación y el reciclaje periódico y continuo de todas las personas que trabajan en un barco. Y justo ahora que he nombrado al centro, ¿cuál es la formación que imparte aquí en el centro? ¿Qué cursos imparte? Yo la verdad es que estoy centrado sobre todo en cursos de seguridad y de protección relacionados con los barcos. Lo que nosotros, es la formación reglada de la Organización Marítima Internacional y del Gobierno de España y de Europa. Hacemos lo que se llama formación básica en seguridad, formación básica en protección
embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos. Ahora se está con el curso de marinero de puente. Entonces, bueno, pues he impartido formación en diversos momentos en todos esos cursos. Sobre el curso de marinero de puente, Sí. brevemente, ¿cómo podría definir ese curso? Bueno, pues es un curso que capacitaría a la persona que ya previamente ha realizado los cursos de seguridad, de protección, y que de alguna manera ya ha estado trabajando en un barco, en otras funciones, pues lo capacitaría para poder desarrollar las labores de un marinero de puente, marinero de cubierta, el marinero de toda la vida. Trabajar con cabos, las maniobras, estar en un puente con el timón, reconocer las órdenes que se le dan y saber ejecutarlas, saber trabajar en un barco con cabos, hacer nudos, una multitud de cosas. Y se vuelve a repasar también temas de seguridad, que siempre es muy importante. ¿Y qué es lo que más le preguntan los alumnos en las clases que imparte aquí en el centro? Bueno, ellos supongo que están muy interesados por las experiencias vividas y cómo llevar todo eso a la formación y encajarlas dentro de la formación. Suelen ser relacionadas con el temario que se está impartiendo en el curso, aunque a mí me gusta que pregunten de cualquier cosa que se les venga a la mente, porque siempre hay alguna manera de relacionarlo con el temario que estamos dando. Son inquietudes que suelen tener ellos y yo creo que forma parte de la formación que se imparte aquí el prepararles para lo que se van a encontrar cuando empiecen a trabajar a nivel local, nacional o internacional. Bueno, una cosa es la teoría y otra cosa, aunque se ajusta bastante, son las situaciones que se van a encontrar allí. Entonces es bueno relacionarlo todo y que ellos sepan moverse en ese ambiente cuando llegan por primera vez. Siempre es más ilustrativo, ¿no? Una formación con algún ejemplo o con algún caso o con alguna anécdota que haya vivido Jorge Seco. Pues yo creo que sí. También se da el caso de que muchas veces ellos conocen anécdotas tuyas porque acabas teniendo gente que ha trabajado contigo que viene a hacer los cursos de formación, lo cual pues hasta supone un reto más, porque claro, dice, estos me conocen. Y ahí ya la cosa cambia, ¿no? Cambia. Pero bueno, siempre todo bajo la inquietud está de pasarle a los alumnos pues el conocimiento, esa formación, ese reciclaje, ¿entiendes? Y yo creo que intentar pasar la inquietud de que estás en un mundo, en general, pero en el mundo de la marina, sobre todo, en el que no te puedes quedar quieto. Tienes que estar desarrollándote, reciclándote, formándote, como dice un refrán así de pescadores, camarón que se queda quieto se lo lleva la corriente. Qué bueno, pues sí. Entonces, claro, si se ha encontrado alumnos en cursos de formación en Steer Training Center que han trabajado con usted, al final todas esas personas que se van formando encuentran un puesto de trabajo, ¿no? Sí, y parece que eso también es importante darlo a conocer porque la formación es necesaria, pero además ayuda en un alto porcentaje a que se traduzca en una inserción laboral en cualquier puesto en el mar. De hecho, yo creo que la parte más gratificante de mi experiencia como formador es cuando te encuentras antiguos alumnos que han conseguido un trabajo, te saludan, te recuerdan y te dan las gracias. Pasa muchísima gente, conoces a muchas personas, son muchas caras, no te puedes acabar acordando de todo el mundo, pero es muy gratificante cuando un antiguo alumno te saluda, te reconoce por la calle, te da las gracias, o incluso cuando te lo encuentras a un barco que vas a visitar para hacer una inspección o una compensación y lo tienes allí, o cuando entra a trabajar en la empresa en la que tú estás, en mi caso Fred Olsen, pues siempre es una cosa muy agradable. Ahora que he nombrado nuevamente de Fred Olsen, y estábamos hablando antes de las embarcaciones rápidas. En estas embarcaciones rápidas, por lo general siempre, en muchas de ellas, hay vídeos explicativos con medidas de seguridad antes de zarpar. ¿Cree que los pasajeros le prestan atención a estos vídeos? Hay de todo. Como en un avión. Hay gente que simplemente está leyendo el periódico, viendo el teléfono, ¿no? Y yo creo que en mayor parte sí.
Pero bueno, es algo que todos deberíamos, aunque solo sea echar una ojeada a los folletos informativos, echar una ojeada al vídeo de seguridad cuando se está emitiendo. Son unos pequeños minutos y en un momento de emergencia podría suponer la diferencia sobre saber qué hacer o a dónde ir o sentirnos perdidos dentro del barco. Pero antes o ante una emergencia en el mar, por los nervios de esos pasajeros, ¿pueden olvidar esos consejos, esos vídeos? ¿O realmente a lo mejor llega esa imagen que recuerdo que vi que la salida de seguridad estaba aquí o que el chaleco lo tengo debajo del asiento? Yo creo que llega ese momento en que, vamos a decir a modo de iluminación, pueden recordar estas cosas. Si desde luego no han atendido al vídeo, no han leído los folletos ilustrativos, no sabrán qué hacer y estarán perdidos. Pero claro, ante esa previsión, por eso los tripulantes están formados. Por eso los tripulantes han realizado formación y reciclaje. Por eso los tripulantes realizan ejercicios todas las semanas en los barcos, para conocer todos los equipos con los que se mueven, para saber, en caso de barcos de pasaje, cómo orientar a los pasajeros, cómo llevarles, cómo conducirles y cómo ayudarles. ¿Se ha visto en alguna situación de emergencia en el mar que recuerde? Afortunadamente, las situaciones de emergencia en las que me he visto han sido muy, muy suaves. La tripulación ha sabido responder muy bien y no se han notado, tanto en mi paso como oficial por la Armada como en barcos mercantes previos al empleo que estoy desarrollando ahora con Fred Olsen. ¿Cómo fueron? Si recuerda alguna. Desde algún pequeño incendio en la cocina a causa de una freidora, que las patrullas y las medidas técnicas que había alrededor de la cocina pues consiguieron solventar rápidamente, o un coche que se prende fuego en un garaje cuando está entrando y la tripulación actúa pues muy correctamente con los extintores, sacando a la persona, todo solventado en un tiempo razonable y absolutamente sin ningún incidente más grave en ese aspecto. Y bueno, pequeños conatos a lo mejor en una máquina que rápidamente se controlan. En fin, a lo largo de 20 y muchos años de profesión pues ocurren muchas cosas. Claro, normal. Pero sí, también a lo mejor no ha vivido un accidente o un incidente grave justo por la formación, ¿no? Por saber qué hacer en ese momento de toda la tripulación, de todos aquellos que tenían esa responsabilidad, que si se llegan a haber visto sin nada, habrían dicho, ¿y qué hacemos ahora, no? Y el simple hecho de coger un extintor, saber cuál coger, también eso ayuda. Efectivamente. El mundo del transporte marítimo es enorme. Muchísimo más del 90% de todo lo que se mueve por el mundo se mueve en barco. Las cantidades de personas que trabajan en los barcos, la cantidad de barcos que hay por el mundo moviéndose, es enorme. La cantidad de incidentes que hay son pocos si tenemos en cuenta todos los números globales. Y eso solo se consigue porque la gente ha sido formada previamente, se recicla periódicamente y además, estando en los barcos, en tus periodos de servicio a bordo de un barco, todas las semanas se realizan ejercicios. Y es la única manera de estar preparado para que el día de mañana, si hay algún incidente, puedas responder de una manera rápida y efectiva. Claro, porque nuestra memoria es como papiros, ¿no? Tienes la información, lo guardas en una gaveta y si ese papiro no lo sacas y no lo lees de manera regular, te olvidas de él, ¿no? Con esto es lo mismo, ¿no? La seguridad y las emergencias se tienen que abordar siempre de manera constante. Solo el trabajo periódico, el ejercicio, te va creando un hábito dentro del cuerpo y de la mente para poder responder de una manera más o menos automática, aunque siempre razonando lo que estoy haciendo, claro, ante una emergencia. También decíamos al comienzo del podcast que es comisario de averías. ¿Cuáles son las averías más comunes en una embarcación? Bueno, comisario de averías es un término muy amplio, claro, que abarca, para ponerlo en un término terrestre, sería como el
perito que te va a ver un coche cuando has tenido un accidente, o que te va a ver algo en la casa cuando ha llovido mucho y tienes una filtración. Pues el perito de averías, el comisario de averías, cuando un barco ha tenido un accidente o se ha perdido algo de la carga o ha habido algún problema en la máquina, pues va a inspeccionar ese problema y a emitir un informe para la parte que lo haya contratado. Puede ser la aseguradora, puede ser el armador, que es el propietario de ese barco, puede ser el propietario de la carga que llevaba ese barco. Lo que haces es investigar lo que ha pasado y emitir un informe. Y de esas investigaciones, ¿existe siempre una avería común? Algo que sea general, a lo mejor pues que se bloquea por falta de aceite un motor o mal mantenimiento. No hay una cosa que se repita mucho. Hay infinidad de casos. Un barco es un mundo, una instalación industrial tremenda, y es un mundo, y las cargas son de lo más variopinto y variado. Hay un poco de todo, hay una casuística un poquito de todo. ¿Y qué se puede hacer cuando un barco se encuentra sin gobierno? No sé si dentro de todos esos estudios que ha realizado o la experiencia que tiene, ha vivido algún caso como este, porque esa quizás puede ser alguna de las peores situaciones, ¿no?, que se encuentra un capitán o un primer oficial. Si un barco se queda sin gobierno en alta mar, en medio del Atlántico, a lo mejor no representa tanto peligro como si un barco se queda sin gobierno cerca de una costa y con el viento abatiéndolo hacia la costa. Todo hay que verlo en perspectiva. Pero bueno, los barcos, precisamente porque cuando están en alta mar están solos y aislados del mundo, todos los sistemas en los barcos suelen tener un sistema de reserva e incluso luego uno de emergencia para suplir ese fallo original. En un sistema de gobierno, pues también hay varios niveles hasta que al final llegamos a un gobierno de emergencia prácticamente a mano, que nos permitiría acercar el barco a una zona donde pudieran venir a buscarnos unos remolcadores. O sea que siempre tiene que haber un plan B. Siempre hay un plan B, y por si fallara el plan B, un plan C de reserva. Claro, aquí no se puede dejar nada a la suerte, ¿no? Efectivamente, nada se puede dejar al azar. También conocemos de Jorge Seco que trajo desde Filipinas y también, si no me equivoco, desde Suecia, algunas unidades de Fred Olsen, ¿no? Algunos de esos grandes barcos que hemos visto moverse por Canarias. Pues sí, unas experiencias muy bonitas. No todo el mundo tiene la suerte de poder vivirlas. Una responsabilidad, por otra parte, y estoy muy agradecido a Fred Olsen por haberme dado esa oportunidad. Y al final te quedas con todo lo que has vivido en esas experiencias. El poder traer unos barcos nuevos, el de Suecia, que es el que está ahora en la línea de Gran Canaria a Fuerteventura, y el que trajimos de Filipinas recientemente, que es el segundo, que está ahora en la línea entre Agaete y Santa Cruz de Tenerife, con compañeros de viaje y con una tripulación muy cohesionada, y una muy bonita experiencia. Pero claro, eso es lo que todo el mundo... Mucho trabajo. Detrás de todo eso siempre hay mucho trabajo, pero que se hace con gusto, porque la profesión en la mar, al final, entras en ella porque hay algo que te gusta, que te llama la atención, y al final te acaba enganchando definitivamente. También una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque, como bien decía, es un placer, es un honor, pero también una gran responsabilidad, porque trae un barco justo para una proyección empresarial, para unas comunicaciones necesarias, y eso al final, pues si hay algo que se supone que a lo mejor que ha habido un problema, pues puede recaer, como decíamos al principio, ¿no? Al final se trata de llevar una mercancía entre un punto A y un punto B. En el caso de estos barcos nuevos, veníamos sin mercancía, pero lo que teníamos claro es que el barco tenía que llegar en perfectas condiciones para entrar a trabajar lo antes posible, nada más llegar. Ese era nuestro objetivo y creo que lo conseguimos. ¿Y cómo se decide alguien como Jordi Seco a vivir su vida laboral en el mar? ¿Cómo llegó a la mar? Qué pequeño disgusto para mis padres. El día que yo lo planteé en casa, a lo mejor con 14 años. Algo tiene que haber que de antemano te atrae. Y llega un momento en que te lo planteas. Llegado el momento, estando en el bachillerato, a mí me atraía, y sin mucho conocimiento por mi parte, porque las cosas son así, uno dice, pues yo quiero ser abogado,
pero no sabe qué hay detrás de toda la abogacía cuando dice eso, o yo quiero ser médico, pues yo quiero ser marino. Y no tenía mucho conocimiento detrás de lo que había en esta profesión, que lo vas aprendiendo con el paso de los años y en las diferentes etapas. Y siempre vas descubriendo campos nuevos que se te abren. Con lo cual, pues cuando entré en la universidad, a hacer los estudios, luego cuando estuve en la Armada de oficial haciendo el servicio militar, y cuando entré ya a trabajar en los barcos, pues se van descubriendo nuevos caminos, todos relacionados con la mar, la formación, los peritajes de comisario de averías. Entonces, todo eso te va abriendo y te va enganchando. Y sigues trabajando en la mar porque te gusta, porque el sueldo es razonable y puedes mantener un nivel de vida tuyo y con tu familia bien. Y bueno, pues te engancha. Pero no hay ningún antecedente familiar, no tuvo un antepasado que recuerde que viviera del mar. Mi padre es piloto de avión, bueno, ya retirado del Ejército del Aire. Mi madre es artista, licenciada en Bellas Artes, ha sido profesora de dibujo en la universidad, en los institutos, incluso profesora de educación física. No había nada en la familia, no había ningún antecedente hacia la mar. Es curioso, porque ahora entiendo el enfado en casa, ¿no? Teniendo a un padre del Ejército del Aire que el hijo quisiera estar en el mar, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, se acepta, son cosas que se aceptan. Al final, pues yo a mis hijos tampoco, a mis hijas, tampoco les he querido imponer que siguiesen mi camino, o sino que ellas, en función de sus gustos, pues, y afortunadamente podíamos ofrecerles una formación que escogieran ellas a lo que se querían dedicar en la vida. ¿Y alguna ha seguido los pasos del padre? Me temo que no. Han salido más a la parte de la madre, algo más artístico. Al final los genes también tienen su huequito, ¿no? Su huequito. Bueno, para ir acabando, sí me gustaría también preguntarle a Jorge Seco si tiene alguna anécdota que haya vivido. Entiendo que después de tantos años muchas, pero alguna que recuerde con humor, o alguna con cierto desasosiego por lo que pudo ocurrir y no ocurrió, algo que recuerde y que le venga a la memoria. Pues mira, siempre recuerdo la primera galerna, el primer temporal que me tocó vivir estando de piloto, de tercer oficial en un barco, en un mercante. Llevábamos trigo de África trigo lo llevamos de Francia para España, y en el Cantábrico me tocó vivir ese primer temporal, y yo lo único que pensaba es, ¿qué hago yo aquí con lo a gustito que estaría en mi casa, en mi camita, todo calentito? Pero aquí sigo. Claro. Aquí sigo. Entonces, bueno, pues es cuestión de poner un poquito de interés y de énfasis, ¿no? Esa es una anécdota, porque en un temporal se pasa mal, pero se sabe, los barcos están preparados, los medios, pero bueno, te estás enfrentando a la naturaleza y es algo que no se olvida. Te marca, no se olvida, y bueno, te va haciendo poco a poco. Claro, ver cómo el mar engulle, el barco sube, baja, y ver esas olas. Entiendo que en cualquier momento uno puede pensar, te enfrentas a la magnitud de la naturaleza, claro, a lo que es la naturaleza, te das cuenta de los pequeños que somos nosotros, pero también te das cuenta que toda la formación que has recibido, en la que te has reciclado, en la que te estás formando continuamente, te sirve para afrontar esas situaciones. Sin duda, está claro que ese último detalle es muy importante, porque una persona no formada a lo mejor habría entrado en pánico, habría trasladado ese pánico a otros, y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Intentar mantener la sangre fría en la medida de lo posible y llevar a cabo todas esas iniciativas que se han aprendido. Efectivamente, es el camino. Para acabar también, aquellos que están escuchando este podcast, aquel que está escuchando este podcast, ¿por qué cree que, por ejemplo, en centros como Steer Training Center es fundamental venir a formarse? ¿Qué se puede conseguir y qué ha visto usted o qué ha visto Jorge Seco después de tantos años también formando a alumnos? Bueno, hoy en día todo lo que es la formación en este sector de la marina mercante es una formación total y absolutamente reglada. Sigue unos cauces que vienen establecidos por la Organización Marítima Internacional, que Europa recoge en sus reglamentos y en sus leyes, que España recoge en sus reglamentos y en sus leyes, y que se aplican.
es la mejor garantía de que la persona que viene a recibir la formación pues va a recibir una formación correcta, en la que no se deja nada al azar, sino que se pasa por todo lo que las autoridades marítimas han considerado que es lo más importante que tiene que saber una persona que va a trabajar en el mar. Todo a diferentes niveles, todo estructurado. Y no solo es la mejor garantía, sino que, bueno, efectivamente, la formación que recibes en estos centros y en este en concreto, con las instalaciones que tiene, con los medios que pone a disposición de los alumnos, con los profesores, que son personas experimentadas en la mar. Algunos ya no trabajan en la mar, se han dedicado más a la formación, otros seguimos trabajando en la mar y dedicándonos a la formación, ayudan a transmitir esas vivencias y ese toque de realidad a la formación que se está impartiendo. Realmente lo importante justo es saber poder trasladar todas esas experiencias y que no sea algo mecánico, que la teoría está muy bien, que la práctica, voy a decirlo así, envasada, ¿no? Que ya te viene ya y que haces mecánicamente también está muy bien, pero cuando ya lo nutres de experiencias reales y propias, creo que es la mejor manera de aprender, ¿no? Con casos reales. Efectivamente, es indudable. La experiencia aquí y que el personal de formación, los formadores tengan esa experiencia y sepan trasladarla a los alumnos y haya un intercambio y haya una comunicación es esencial. Yo creo que los alumnos aquí salen contentos y, como te dije, para nosotros ese puntito de satisfacción que te da cuando un alumno te reconoce por la calle y te dice que ha encontrado trabajo y que muchas gracias por la formación recibida, y eso es la gran eso es lo que te anima a seguir con esto. Pues la última pregunta, y siempre en este podcast de Steer Training Center, Mirando al Mar, se le formula al invitado, en este caso es a Jorge Seco, primer oficial de embarcaciones de alta velocidad en Fred Olsen, instructor en Steer Training Center, comisario de averías y también compensador de agujas náuticas. La pregunta es, ¿qué ve Jorge Seco cuando mira al mar? Un mundo de posibilidades y de cosas que aún están por suceder. Algo bonito, porque la verdad, un amanecer o una puesta de sol en el mar no tiene precio. Mucha curiosidad, porque todo lo que vemos en el mar, por el cielo y sobre la superficie del mar, nos hacen preguntarnos muchas cosas. Claro que esto depende de la persona, pero yo creo que la curiosidad siempre es un punto favorable que toda persona que trabaja en el mar debería de tener. Te hace preguntarte muchas cosas y estudiar y mirar e informarte por todas esas preguntas que te vienen. No olvidemos que en España muchos de los marinos a lo largo de su historia siempre fueron grandes científicos, y hoy en día hay muchos de esos conocimientos que ellos nos transmitieron que se siguen aplicando no solo en la mar, sino en tierra. Pues buena reflexión de lo que ve Jorge Seco mirando al mar, que es mucho y cada día entiendo que también es más, ¿no? Por todo lo que ha vivido y por esos recuerdos que también llegan. Efectivamente. Pues gracias por haber estado este ratito en Steer Training Center, en esta academia de la que forma parte y dando y aportando esos consejos que seguro que habrá algún alumno que habrá escuchado, se habrá sentido representado por lo que ha dicho y habrá recordado alguna de sus docencias. Pues a vosotros, y si me permites solo un minutito, pues quisiera dar las gracias a Aida por su esfuerzo y empeño personal en montar este centro de formación, que ha sido algo que siempre tuvo en la cabeza, y muchos compañeros pensamos que ese esfuerzo ha valido la pena. Pues Aida Stier, también CEO de Steer Training Center, del grupo Stier, queda reconocida también gracias a Jorge Seco en esta mención. Muchísimas gracias y mucha suerte. A vosotros. Hasta luego. Y ya termina este podcast, pero antes de acabar, te recuerdo que si quieres saber más sobre seguridad, formación y ofertas de empleo en el mar, o sobre un campo de gran expansión como es el de las energías renovables, puedes visitar la página web del grupo Stier, stier.es, o enviar un correo a info@stier.es.
Nos encontramos en un próximo capítulo de Mirando al Mar. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.